Biblia. Si usted Amén. tiene su Biblia, diga conmigo, esta es mi Biblia. Que mi Biblia, Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta, mi corazón receptivo. Nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El título de esto es Tu respuesta cuando la vida es injusta. Tu respuesta. Tienes una respuesta cuando la vida es injusta. ¿Sabe? Hay una pregunta que dice, ¿por qué le suceden cosas malas a la gente buena? ¿Cierto? Dice la Biblia. ¿Por qué no la Biblia, es un decir, dice el mundo, ¿por qué le suceden cosas malas a la gente buena? ¿Sabe por qué? Porque no hay nadie bueno. Porque dice que todos somos malos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, no hay ni uno bueno, solo Dios es bueno. ¿Ves? Por eso sucede, pero Dios nos libra. Esa es la diferencia. Ahora, la pregunta es, el título es Tu respuesta cuando la vida es injusta. Vamos a quedarnos en 1 de Samuel, 2 de Samuel y 1 de Samuel, no los vamos a mover de ahí. Entonces vamos a leer 1 de Samuel, capítulo 30, lo vamos a ir al tiro al 30, capítulo 30. Ahora están más rápidos que yo, amén. Versículo 1 al 6. Capítulo 30, versículo 1 al 6. Amén. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Si quiere leerlo, léalo. Bien. Léalo. No, léalo nomás. 1 Samuel capítulo 30, versículo 1 al 6. ¿Quién quiere leerlo? Cuando David y sus hombres vinieron a Siclar al tercer día, los de Amalek habían invadido el Neguev y Siclat, habían asolado a Siclat y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivo a las mujeres y a todo lo que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino le habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y de aquí que estaba quemada, y sus mujeres, sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltara la fuerza para llorar. Las dos mujeres de David, Aminoab, Jezerrita, y Abigail, la fue mujer de Nabat de Gadmed, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno con sus hijos y con sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Amén. Los amalecitas, amén. Los amalecitas, ¿qué hicieron en uno de esos? Se descuidaron, ¿cierto? Y robaron todo lo que tenía David y todo lo que David tenía ganado, tenía, ¿cierto? Sus mujeres, sus hijos, todo, y los hijos de los soldados, todos se llevaron, llegó a Amalek, a los amalecitas, y entonces los amalecitas tomaron todo lo que era de David, se lo robaron y se lo llevaron. ¿Y qué hizo David? Se puso a llorar. Mire, a veces dice el hombre no debe llorar, pero sí a veces llora tal vez por la angustia, tal vez por frustraciones, tal vez porque no puede hacer lo que debe hacer. Entonces, dice que David lloró. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice la Biblia que todos lloraron juntamente con él, pero lloraron un rato. Entonces, dice que todo el mundo quería apedrear a David, o sea, David no tenía la culpa, pero lo querían apedrear, porque le echaban la culpa a él, que por culpa de él habían robado a sus mujeres todo el ganado, todo lo que tenía se lo llevaron los amalecitas. Pero no queda ahí solamente, no queda ahí, amén. Esto es largo, por eso yo pongo versículos nomás, porque si no leeríamos la Biblia todo el día, amén. Pero entonces dice la Biblia ahí mismo en 1 Samuel 30, 11, 20, 1 de Samuel 30, 11, 20, lo tiene ahí mismo, si no lo quitamos de ahí.
Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan, y comió y le dieron a beber agua. Del 11 al 20. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo a David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Respondió el joven egipcio: yo soy siervo, era siervo, no era una amalecita, era un siervo de un amalecito, y me dejó mi ama hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo, el patrón que tenía, ¿cierto? Pues hicimos una incursión a la parte del Nehuel, que es de los cereteos y de Judá, y al Nehuel de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta. ¿Quiénes? Los amalecitas. Por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. No escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que moraban sobre los camellos, y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado a sí mismo, libertó David a sus 2 mujeres. Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, trayéndolo todo delante, y decía: este es el botín de David. Ya, amén. Hasta ahí vamos a leer. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Tu respuesta cuando la vida es injusta. ¿Por qué? Porque fue una injusticia que le pasó a David. Los amalecitas le robaron todo, ¿cierto? Y dice tu respuesta, pero hay una respuesta. Cuando la vida es injusta, hay una respuesta, pero no es mi respuesta, no es la respuesta del amigo, del vecino, es la respuesta de Dios. Hay una respuesta cuando la vida es injusta contigo, cuando te hacen algo que no deberían de hacértelo. Entonces le robaron todo le robaron a David. Entonces, claro, ya David lloró un tiempo, lloró un poco, con todos lloraron, pero ya hasta que dice que hasta que le faltaron lágrimas, ya paró de llorar. Jesús también lloró, pero no siguió llorando. David lloró, pero no siguió llorando. Lloró, ya se desahogó, pero ya no lloró más. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que David consultó a Dios para ir a ver si iba a atacar a ellos, y el Señor le dijo: anda. Eso no lo leímos, pero David dijo: sí, anda, yo estoy contigo, lo vas a vencer. Y dice que cuando iban en el camino encontraron a un siervo de una amalecita, o sea, un esclavo de una amalecita, que por causa de haberse enfermado, el amalecita lo dejó botado, lo dejó tirado. Ya habían pasado 3 días. Ese hombre además estaba enfermo, capaz cansado, quizás como estaba, no había comido ni tomado agua. Pero ellos, David y los suyos, le dieron de comer, le dieron racimos de uva, le dieron pasas, le dieron higos, le dieron cosas de comer, y él se fortaleció. Entonces le preguntaron: ¿de quién eres tú? Le dijo: soy siervo de una amalecita, y como me vi enfermo, me dejó botado, me dejó tirado. Mira que patrón tan bueno que tenía, como lo vio enfermo, chao, lo dejó tirado. Entonces dice que él le dijo, David le dijo: ¿tú me llevarás a donde está el campamento? Sí, pero júrame que no me vas a matar y no me vas a entregar nuevamente a mi patrón, al jefe. ¿Por qué? Porque es malo conmigo. Claro, una persona fue mala porque el enfermo lo dejó botado,
¿cierto? Lo dejó 3 días, estaba con hambre, con sed, pero ahí se fortaleció y lo llevó donde estaban ellos. Y cuando David vio el campamento, dice que estaba lleno y ellos estaban festejando, estaban ahí, no sé, tal vez borrachos, haciendo sus cosas, estaban festejando en una fiesta por todo lo que habían recogido, por todos los ganados, y las mujeres se la habían llevado cautiva, son frescos también, se habían llevado a las mujeres cautivas, pero estaban tan festejando que no se dieron cuenta que David vino hacia ellos. Estaban seguramente, porque antes recuerden que el vino era uva y también lo dejaban fermentar y se curaban y todo eso. Y entonces dice que estaban haciendo la fiesta, estaban todos ya descansando, botados ahí, estaban felices. Y entonces vino David desde la mañana, dice, todo el día, hasta el otro día, en la tarde, dice, desde la mañana hasta el otro día, los mató a todos. Solamente escaparon 400 jóvenes con camellos que alcanzaron a escapar. Pero fíjese cómo Dios hace. Dios le dijo, porque David le preguntó, Señor, ¿voy donde ellos? Sí, le dijo el Señor, sí, los vas a vencer. Porque recuperó todo David, recuperó todas las mujeres que tenía, recuperó todo el ganado, todo decían, este es el botín de David, recuperó todo. A veces nos van a pasar cosas, por eso que dice la respuesta cuando la vida es injusta. A veces estamos pasando cosas y a veces o no nos pagan lo que deben pagar y creen que van a quedar con todo y creen que van a salir riéndose, porque los amalecitas estaban riendo. Los amalecitas estaban haciendo fiesta, los amalecitas estaban celebrando el robo, porque eso no fue que se lo ganaron, sino fue robado. Entonces ellos estaban haciendo fiesta por todo el botín, pero dice que David consultó a Dios. Recuerde que David tenía la fuerza de Dios, el Espíritu de Dios, y dice que con todo ello los venció desde la mañana a la tarde y hasta el otro día en la tarde, pero no dejó a nadie. Todo, y recuperó todo lo que había perdido. Solamente esos 400 jóvenes que salieron, pero fíjese que recuperó todo. Así hay una respuesta de Dios para nosotros. A veces creemos, si alguien no nos ayuda, si alguien, por ejemplo, Dios tiene abogados, Dios tiene médicos, Dios tiene gente eléctrico, Dios tiene mecánico, pero si ese no sirve, bueno, vamos a otro, no los condenemos, a lo mejor están muy ocupados, pero Dios tiene otro, y nuestra adversidad, lo que es injusto, la prueba injusta que estamos pasando, tiene una respuesta. Créame que Dios lo dice así, porque hay una respuesta y vamos a salir victoriosos y vamos a recuperar todo lo que el enemigo nos roba. Incluso la Biblia dice que Él reprenderá al enemigo, al devorador de nuestras finanzas. Entonces recuperamos todo lo que Dios nos ha dado. Entonces hay una respuesta de Dios. Es lo más lindo, ¿sabe qué? Que parece que, claro, en el momento David lloró, en el momento tal vez hay insomnio, en el momento tal vez en la noche hay una preocupación, o tal vez este juicio que tengo no me ha salido, a lo mejor tengo este problema, el abogado no me llama, a lo mejor tengo esto, y hay un pensamiento, ¿cierto? El enemigo pone pensamiento que a lo mejor es fracaso, pero tranquilo, porque Dios tiene una respuesta. Siempre Dios tiene una respuesta, y siempre hay que ir a consultarle al Señor. Señor, ¿qué hago? ¿Dónde voy? ¿Qué hago, Señor? ¿Será esta la persona indicada o me pones otra persona? Porque Dios siempre te va a vindicar, siempre Dios nos va a vindicar. Créalo en el Señor. A veces parece que todo está perdido, y por eso que a veces se llora, a veces se llora, a veces se angustia, a veces lloran todo, y muchas veces se van contra el enemigo, muchas veces, se van contra la persona que tú tienes la culpa. Le dijeron a David, a lo mejor tú tienes la culpa, y tanto así que lo querían apiedrar. Pero yo quiero decirte que Dios siempre
tiene una respuesta. Dios siempre tiene una respuesta. Dios te va a vindicar. Dios te va a poner la persona adecuada. Dios te va a ayudar. Solamente consultar, Señor, ¿cómo lo hago? ¿A dónde voy? ¿Qué hago, Señor? ¿Cómo lo hago? Alúmbrame, Señor, Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo está dentro de nosotros y Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Yo estoy pasando por un problema así. Yo estoy pasando por un problema así, pero ahora el Señor me dijo, anda a cierto lugar, voy a ir a cierto lugar. Dios siempre tiene una respuesta. Dios siempre tiene una respuesta y sé que voy a recuperar todo lo que el enemigo nos roba. Todo, porque eso es la palabra de Dios. Hay una respuesta cuando las cosas van contra tuya, cuando la vida es injusta. Ahora vamos a leer 2 de Samuel 1:1. Segundo de Samuel 1:1. Segundo de Samuel está un poquito más allá. Segundo de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Ya, léalo. Dice, aconteció después de la muerte de Saúl que volvió David de la derrota de los amalecitas. Estuvo unos días en Siglag. Amén, sí, claro, ya, amén. El rey Saúl murió, ¿cierto? Y David se quedó 2 días más en Siglag, pero el rey David murió porque los filisteos lo mataron a sus hijos. O sea, le llegó un flechazo a David, porque antes eran flechas, espadas. Entonces le llegó algo a Saúl le llegó. Entonces él le dijo, yo le voy a contarle algo. Entonces Saúl le dijo a su escudero, mira, me ha llegado algo y ya estoy herido. No quiero estar así porque si los filisteos me llevan me van a escarnecer y todo eso. Le dijo, mira, pone la espada, mátame y yo voy a morir. Entonces el escudero tuvo miedo y dijo, no haré eso contra el ungido de Dios. Y entonces Saúl, se echó contra su espada y murió, se la enterró. Y el escudero hizo lo mismo el escudero. ¿Por qué? Porque después los filisteos, fíjese que es lo que hicieron los filisteos, vieron el cuerpo de Saúl y sus hijos vieron el cuerpo y ¿saben lo que hicieron? Los colgaron, pero les cortaron la cabeza. O sea, eran cosas tremendas ahí colgados en la cabeza. Claro que después fue David con lo suyo y rescató los cuerpos y los incineraron y después guardaron sus huesos. Mira, eso lo dice la Biblia, eso lo leí yo en la palabra de Dios. Pero David, después que murió Saúl, el rey Saúl, que también lo perseguía, porque David tenía guerra con todo el mundo. Él no había hecho nada malo, no era enemigo de nadie. Pero los amalecitas, los filisteos, Saúl por otro lado, y andaban detrás sola. Por eso que David cuenta, Señor, levántate, Señor. O sea, no que Dios te ha acostado, sino que levántate, o sea, exáltate, Señor. Eso significa no levántate, no que esté el Señor acostado porque no tiene sueño, sino que exáltate, Señor, sobre tus enemigos. Pelea la guerra por mí. Por eso que David tenía conflicto con todo el mundo, porque era un ungido de Dios, un llamado de Dios. Entonces se quedó en Siglag 2 días más. ¿Y qué pasó en 2 de Samuel ahí mismo? Por eso le dije yo que no nos movamos de Samuel. En 2 de Samuel capítulo 2 versículo 4. Capítulo 2 versículo 4. A ver, y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Amén. O sea que David, tu respuesta cuando la vida es injusta, no solamente recuperó todo lo que los amalecitas habían robado, los mató a todos, pero también él fue ungido rey. Por fin fue ungido rey. Por eso que dice la respuesta cuando la vida es injusta, la respuesta de Dios. Ahora vamos a leer 2 de Samuel capítulo 5, 3, 4. 5, 3, 4, que es lo mismo. Amén. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, y el rey
David hizo pacto con ellos en Hebrón, delante de Jehová, y ungió a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Amén. ¿De qué edad tenía David? Tenía 30 años nomás, 30 años. 30 años, ¿qué son 30 años? No es nada. Dice, vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, y el rey de David hizo pacto con ellos en Hebrón, delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Imagínense, toda una juventud, toda una infancia de persecución, porque David, recuerde que cuidaba las ovejas de su padre, ¿cierto? Cuidaba las ovejas, no era muy conocido, pero toda una infancia. A los 30 años fue rey, a los 30, igual que José también a los 30 años, imagínense. Ahora vamos a leer, ahora vamos a volver a Primera de Samuel, vamos a volver atrás, a Primera de Samuel capítulo 10, 1, ahí mismo, Primera de Samuel capítulo 10, 1, ¿qué dice? Lo voy a leer yo. Primera de Samuel capítulo 10, 1, dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, que es una vasija así, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? ¿A quién ungió? A Saúl. Samuel ya había ungido antes había ungido a Saúl, amén, porque Dios le había dicho que ungiera a Saúl. Saúl andaba buscando unos animales que se le habían perdido, pero ahí Dios le dijo que lo ungiera. Pero Saúl, se portó mal con Dios. Primera de Samuel 15, vamos a leer 15, 16, 1, Primera de Samuel 15, 16, 1, 16, 1. Saúl, perdón, 16, 1. Vamos a leer Primera de Samuel 15, 19, perdón. Primera de Samuel 15, 19. No. Primera de Samuel 16. Espérese. Primera de Samuel 10, 1, ya que lo vi. Primera de Samuel 15, 19. Sí, está bien. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 19. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Amén, eso. Ahora, en una parte acá dice, en 16, 14, dice, y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaron un espíritu malo. Bueno, eso vamos a ver. Mira, lo que pasa que Saúl fue ungido por Dios a través del profeta Samuel, ya. Y él era humilde primero, era de baja condición. Dios lo ungió, no es que él se ungió solo, él ungió. Ya, pero ¿qué es lo que pasa? Que el Señor le dijo, Dios le dijo a través del profeta, cuando vayas a la guerra tú vas a matar a Amalek, a todos, no vas a dejar a nadie. Parece cruel esto, yo lo leía, parece cruel porque a mí me encantan los animales, pero parece cruel, pero Dios sabe hacer las cosas, amén. Nunca juzguemos a Dios porque Dios es Dios. Pero le dijo el Señor, mata todo lo de Amalek, mata todo. Ve que después, por eso los amalecitas fueron contra David, por eso, pero le dijo a Saúl, mata todo, ovejas, caballos, todo lo de Amalek, niños de pecho, las mujeres embarazadas, todo, hombres, mujeres, niños, mata todo, mata al rey, mata todo, pero todo, destruye todo. Y entonces, ¿qué es lo que hizo Saúl? El rey Saúl mató todo, pero dejó todos los animales engordados y tomó al rey, lo tomó, otro rey también los tomó y los llevó. Entonces dijo, no, es que estos animalitos son para ofrenda para Dios.
Entonces hay cosas que no obedeció todo. Cuando Dios te dice que mates todo, tienes que matar todo. Hoy día, por supuesto, que no es matar gente, no somos sicarios, no estamos matando gente, la lucha no es contra personas ni animales, amén, no es eso, sino contra espíritu. Pero ¿cuáles son los espíritus que tenemos que matar? Los que están dentro de nosotros: la ira, el enojo, la contienda, el celo, el chisme, ya, eso tenemos que ir matando, muriendo, eso tenemos que irlo matando todo. Bueno, pero a eso se refiere. Pero el Señor le dijo en ese tiempo: mata todo, porque todo está en maldición. Pero él no dejó lo más engordado, dejó un montón. Entonces vino el Samuel, el profeta, y le dijo: ¿qué es este bramido de animales que escucho yo? Dijo Saúl, yo hice todo lo que Dios dijo, pero estos animalitos yo los dejé para ofrenda, quizá un montón. Dijo: yo los dejé para ofrenda, para Dios. Y aquí están los reyes, aquí está el rey, también lo dejé. Perdonó la vida del rey. Y el Señor le dijo: ¿no es más bien obedecer a Dios? Mira, hay una parte que dice, que yo no la puse, pero está así, está aquí, aquí mismo en el 15:22 dice: Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Es igual que la adivinación, es lo mismo rebelión. Y como ídolo e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¡Wow! Ahí el Señor le dijo así, porque él no hizo lo que Dios le dijo, cuando Dios le dijo. A veces, por eso que a veces suceden cosas malas, amén, porque somos desobedientes, pero Dios tiene una respuesta. No nos vamos a ir ahí, porque al que le sucedieron cosas malas fue a David. A David era perseguido por todos. David no había hecho daño a nadie, pero David era perseguido solamente cuando cometió adulterio, por supuesto mató a Uría, pero él se arrepentía, estaba su pecado delante de Dios, siempre le decía. Pero aquí Saúl desobedeció, entonces fue malo delante de Dios, y por eso que dice que vino un espíritu malo de él. Dios ya lo desechó realmente. Ahora, por la gracia de Dios, sabe que yo delante decía: Dios mío, si no fuera por la gracia de Dios, por el favor de Dios, hay aquellos que se descarrían, aquellos que están en las cosas de Dios y de repente ya no quieren más, no están, van a una fiesta, toman, fuman, drogan y se van y se olvidan, total, y lo ponen arriba en Facebook y todo, lo pasé re bien, pero en el fondo hay una tristeza. Pero yo te digo que esas personas, por la pura gracia de Dios, no han sido consumidos, porque si no fuera por la gracia de Dios, esta es la hora que Dios sabe lo que hace con el pie así, aplasta a todo el mundo, listo, hace otro Adán, otra Eva. El Señor amarra a Satanás, porque Dios es un Dios poderoso. Es que a veces lo creen un Dios chiquitito. Ahora la Navidad van a hacer un Jesucristo chiquitito, una guaguita, las velitas. Eso ya pasó. Dios es un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios que venció la muerte, venció el pecado, venció el infierno, no lo pudo detener. Es un Dios que hizo el sol, la luna, las estrellas, hizo todo. Entonces la gente como que quiere jugar con él. Si quiero voy, si quiero no voy, por la pura misericordia de Dios. Pero a Dios le da oportunidad, por la gracia de Dios, porque si no fuera por la sangre de Jesucristo, por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, ya la humanidad estaría totalmente muerta todos. Pero es la gracia de Dios, la gracia, el favor de Dios, que Dios le da oportunidad. ¿Cuánta gente estamos así repartiendo oraciones? Porque no es tanta la prédica que hacemos, pero repartimos oraciones y mucha gente, no quiero. O sea, ven algo que es de Dios y no rechazo, porque Dios, ¿qué es lo que haría para Dios? Es fácil. Dios hace, ¡pum! Ya, o me llevo al tiro a todos los que están bien y chao, y todo el mundo mal.
de todo el mundo destruido, pero Dios es un Dios de amor. No es que tenga amor, Él es amor, pero a veces la gente desobedece, igual que Saúl. El Señor le dijo que él iba a ser rey, lo ungieron rey, pero que obedeciera. Entonces hizo lo malo delante de Dios, y por eso Dios lo desechó como rey. Ya tenía a otros, y a veces nos creemos nosotros infalibles, nos creemos los únicos. No, si Dios a veces te puede sacar de ahí y pone a otro. A ver, ahora vamos a leer 1 Samuel 16:1. Sí, 1 Samuel 16:1. 1 Samuel 16:1. Amén. Dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que me reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven que enviaré a Isaí de Belén, porque sus hijos me he provisto de rey. Sí, claro, porque Samuel lloraba a Saúl. Yo lo lloraba. Fíjese que el 35, un poquito antes, dice: nunca después vio Samuel a Saúl, nunca más lo vio, después que Dios lo desechó. Dice, y en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Jehová se arrepintió. ¡Uy, qué terrible eso! ¿Ah? Y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl, habiendo yo desechado para que no sea rey sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Amén. Entonces, aquí vamos a leer el mismo 16:13. Voy a leerlo yo. 16:13 dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Mira, ahí ya cierto, estamos en la historia de que Samuel lloraba por Saúl. Entonces, ay, pobre Saúl, que Dios lo desechó, pobrecito. Ya déjalo suelto, si Dios a veces desecha, déjalo, suéltalo. Entonces eso le dijo el Señor: ya deja de llorar, si ya tengo otro. Porque a veces nos creemos los únicos, cuidado con eso. Dios nos creemos los únicos, dijo el Señor: ya tengo otro, conforme a mi corazón, tengo otro. Ya Él le dijo: mira, pues sabes que prepara la cosita esa con aceite y ve a Isaí. Entonces Él fue, yo le cuento la historia, Él fue al papá de Isaí, y Isaí tenía 7 hijos, 7, y empezó el más grande, corpulento, con brazos y altos y hermosos, y la Biblia dice que era hermoso, y le presentó el primero, y dijo Samuel, dije: seguro que y el Señor le dijo: no mires a su parecer, porque Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. No es. Y le llegó el segundo, le dijo: tampoco es. Le llegó el tercero, tampoco es. Le llegó el cuarto, tampoco es. Le llegó el quinto, tampoco es. El sexto, tampoco es. El séptimo no llegó. Entonces Samuel dijo: ¿y no tendrás otro hijo? Sí, hay uno por ahí, dijo que no sirve mucho, un cabro chico, y está cuidando las ovejas, y de repente toca el arpa, y de repente anda con su onda tirando para todos lados, y uno chico, pero lo voy a llamar por si acaso, porque David no era considerado. El papá no lo valorizaba a sus hermanos, los más grandes, pero a David no lo valorizaba. Mira, por eso que esta es la respuesta cuando la vida es injusta. ¿Sabes qué? Por eso que dice la Biblia, cuando le dijeron a Jesús, Jesús, hijo de David, porque eso tipifica el sufrimiento también, porque David sufrió, tipifica un sufrimiento del ungido de Dios. Claro que el Señor sufrió mucho más, pero tipifica el rechazo del pueblo. Entonces, ahí va a buscar a David, un chiquillo, un jovencito, dice que era lindo, de hermoso parecer y ojos hermosos. Y entonces el Señor le dice a Samuel: este es. Qué
increíble, le dice el Señor, este es lo que desecharon los hermanos, lo que desechó el papá, este es, úngelo. Y lo ungió, y dice que vino el Espíritu de Dios sobre David inmediatamente. Pero ¿sabe lo que pasó? Que al tiempo, como que los hermanos y el papá, porque era joven, no lo consideraron, lo ungió como rey, pero no le dijeron nada al rey, pero ya lo ungió, porque Dios también tiene su tiempo. Dios tiene un tiempo, pero ya lo había ungido, ya lo llamó, ya lo predestinó. Pero después David, ¿qué hizo? Se fue a cuidar la oveja otra vez. Se fue a practicar la onda, sí, porque tenía práctica para poder tirar esa piedra al gigante, tenía práctica. Entonces él dice que él se fue a cuidar las ovejas, como que nada. Pero sí, el Espíritu de Dios estaba sobre él, y él cantaba él tocaba el arpa, él sacaba canciones, al Señor. Mira qué hermoso. Pero parece que como que el papá no le dio mucha importancia al ungimiento que Dios le hizo. Los hermanos, ya lo ungieron, ya chao, pero anda a cuidarte la oveja, anda a cuidar, cabrito. Nosotros vamos a ir a la guerra, vamos a ir con Saúl, ya anda a cuidar a la oveja nomás, cabrito. Como que no le dieron importancia. Por eso que la respuesta cuando la vida es injusta, esta es la respuesta. Entonces Samuel unge a David, ¿cierto? Ahora, 1 Samuel 19 se lo voy a leer. Y Saúl envió un mensajero a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. ¿A quién le fue a decir? Al papá de David, el papá que lo tenía, no le había dado importancia al ungimiento de Dios, no le había, ándate cabrita a cuidar las ovejas, a lo mejor hizo un show nomás, el profeta Samuel, ándate a cuidar, pero el rey, propio rey, le mandó, llegaron a la puerta, toc, 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 con el Isaí, sí. ¿Cuál es tu hijo? El más chico, el que toca el arpa, el rey lo manda a llamar, qué hermoso, el rey lo manda a llamar. Y el 23, dice el versículo 23, 16, 23, y cuando el espíritu malo de parte de Dios, el diablo no hace nada si Dios no le da permiso. Escuche bien. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, venía un espíritu malo, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Fíjese que cuando Dios desechó a Saúl, venía un espíritu malo de parte de Jehová, de Dios, y lo atormentaba. Entonces él le dijeron: mira, hay un chiquillo por ahí que hijo de Isaí, el más chico, toca el arpa, lo vamos a llamar. Y lo fueron a buscar a la propia casa, le preguntaron al papá: ¿por qué no le dijeron a los hermanos grandes? Porque David tenía la unción del santo. Por eso que la respuesta de Dios cuando la vida es injusta. Y entonces le dijeron al papá: manda a tu hijo, el David, sí, el chico, sí, el de la oveja, ese mismo, para que vaya con su arpa y toque. Y cuando tocaba David, el Espíritu de Dios se alejaba de Saúl. Imagínate la respuesta cuando la vida es injusta. Hay muchas cosas que le pasaron, y hay muchas cosas que nos pasan a nosotros. Hay muchas cosas que no deberían de pasarnos. La vida es injusta, cuando la vida es injusta, pero hay una respuesta de Dios. Siempre vamos a tener victoria, siempre Dios nos va a sacar adelante, siempre hay una respuesta de Dios. No, a lo mejor estamos pasando por circunstancias, problemas, estamos pasando por cosas, o robo, o alguien que se está aprovechando, estamos pasando por cosas, o alguien que nos desprecia, nos desecha, nos tiene como cualquier cosa,
no importa, pero Dios siempre te va a reivindicar, te va a vindicar, o sea, te va a poner en alto. Dios siempre, hay una respuesta de Dios para nuestras vidas, y eso es lo hermoso. En medio de la dificultad, en medio cuando la vida es injusta contigo, hay una respuesta de Dios, y lo vamos a creer y lo vamos a recibir. Póngase de pie, que vamos a orar al Señor en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Dios mío, Señor. Gracias, Señor, porque hay una respuesta tuya. Cuando la vida es injusta, Señor, cuando parece que nada, Dios mío, nada está a nuestro favor, si no está en contra, levantemos las manos y dígale: Señor, yo recibo esa respuesta, yo recibo esa respuesta, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Tal vez la vida ha sido injusta, tal vez han sido injusto conmigo, no debería de pasarme eso, Padre, pero Dios mío, hay una respuesta tuya, Dios mío, y te doy gracias, Señor, te doy gracias, Padre. Tú me vas a vindicar. Cierra sus ojos y dígale: gracias, Señor, yo recibo de ti esa respuesta. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Tú vas a arreglar todas las cosas, todas las situaciones. Tú pones las personas adecuadas, Padre. Gracias, Padre, lo sigo creyendo, lo sigo profetizando, lo sigo declarando en el nombre de Jesucristo. Hay una respuesta para cuando la vida es injusta, en el nombre de Jesús. Gracias, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza es para ti, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén.